Aquel lunes amaneció como cualquier otro, o eso quise creer. El aroma del café llenaba la cocina de nuestra casa en La Moraleja, pero había algo distinto en el aire. Daniel, mi marido desde hacía 10 años, no dejaba de mirar su móvil. Ni una sonrisa, ni un buenos días. Solo el tic-tac del reloj y su dedo deslizándose por la pantalla. Yo, Martina, heredera del 40% de Velázquez Telecomunicaciones, la empresa que mi abuelo levantó desde un pequeño taller en Chamberí, intentaba convencerme de que era estrés, de que esa distancia era solo cansancio. Pero la intuición, esa que nunca falla, me susurraba otra cosa. Hoy será un día importante para la empresa, dijo al fin, sin apartar la vista del café. Hay una rueda de prensa a las 4. Vamos a anunciar una reestructuración del consejo. ¿Reestructuración? Sentí un nudo en el estómago. No habíamos hablado de eso. En las últimas juntas no se había mencionado nada parecido. ¿Y desde cuándo tomas decisiones de ese calibre sin consultarme?, pregunté, intentando mantener la calma. Daniel levantó la mirada. Esa sonrisa fría, arrogante, apareció en su rostro. No todas las decisiones necesitan tu aprobación, Paula. Son asuntos estratégicos. Su tono me atravesó como un cuchillo. Ya no era el hombre con el que me casé, sino alguien que escondía algo, o a alguien. En los últimos meses había cambiado. Llamadas a deshoras, reuniones confidenciales, documentos que ya no compartía conmigo. Todo encajaba en un patrón demasiado claro para ser casualidad. Mientras él se duchaba, un impulso me dominó. Abrí su maletín. Allí, entre informes y papeles, un sobre con el logo de nuestros abogados corporativos. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro, un acta de nombramiento. Sara, nueva socia del Grupo Velázquez. Mi respiración se detuvo. ¿Sara? La joven ejecutiva que él había contratado hacía apenas 6 meses. Releí el documento 3 veces. Faltaba mi firma. Y sin mi autorización, cualquier cesión de acciones era ilegal. Saqué fotos de cada página y las envié a Rubén, nuestro abogado de confianza, junto con un mensaje corto. Necesito que investigues esto, con absoluta discreción. Mientras esperaba su respuesta, busqué el perfil de Sara en redes sociales. En una foto de Tulum, ella sonreía con una copa en la mano, pero lo que me heló la sangre fue el reflejo en sus gafas de sol, el perfil de Daniel. Minutos después, vibró mi móvil. Era Rubén. Paula, esto es grave. Daniel lleva 4 meses transfiriendo dinero de la empresa a una cuenta en Panamá, $3,5 millones. La cuenta pertenece a una sociedad vinculada a Sara. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. No solo me engañaba como esposa, también como socia. Estaba intentando robarme mi empresa, la herencia de mi familia. Recordé las palabras de mi abuela. El poder no se defiende con lágrimas, Paula. Se defiende con inteligencia. Daniel regresó del baño, impecable con su traje oscuro y su corbata perfectamente anudada. Estaré fuera todo el día. Nos vemos en la rueda de prensa. Se inclinó para besarme en la mejilla, como quien despide a una extraña. Por supuesto, cariño. Respondí con una sonrisa vacía. No me la perdería por nada del mundo. Cuando la puerta se cerró, sentí como el miedo se transformaba en determinación. Marqué el número de mi padre. Papá, necesito que convoques al consejo a las 2. Es urgente. No digas nada a Daniel. Hubo unos segundos de silencio. Luego, su voz firme, seca, cargada de ira contenida. Este imbécil cree que puede burlarse de los Montero. Que se prepare. Apoyé la cabeza en la ventana. El sol de Madrid se filtraba entre las cortinas. Todo lo que había construido, todo lo que creía seguro, acababa de romperse. Pero no iba a llorar. No aún. Ese día, sin saberlo, había comenzado la guerra silenciosa de Martina. Estarán todos en la sala de juntas a las 2 en punto, confirmó mi padre antes de colgar. No había tiempo que perder. Llamé a Laura, mi asistente de confianza desde hacía 8 años. Laura, necesito todos los registros de viajes de Daniel y Sara en los últimos 6 meses.
Vuelos, hoteles, gastos compartidos, todo. Y lo quiero en mi correo antes de las 10 de la noche. No hizo preguntas. Solo respondió con su eficiencia habitual. Entendido, señora. Después marqué otro número. Manuel, necesito tu ayuda, dije en voz baja. Él era el jefe de seguridad informática, un genio algo caótico al que había salvado de ser despedido hacía unos años. Dígame, doña Paula. Necesito acceso completo a los correos de Daniel y Sara. Además, quiero que bloquees temporalmente cualquier transferencia bancaria que requiera la firma de Daniel. Hubo un silencio incómodo. Eso sería irregular, señora. También es irregular que el marido de la accionista mayoritaria esté desviando dinero a Panamá, ¿no crees? Respondí con una frialdad que ni yo reconocí. Otra pausa. Luego su voz, casi en susurro. Tendrá todo en una hora. Y lamento mucho lo que está pasando. Para la 1:30, tenía en mi escritorio una carpeta digital con suficiente material para destruirlos a ambos. Correos que dejaban al descubierto su relación. Reservas de hoteles en Roma y Lisboa. Extractos bancarios que conectaban los desvíos con cuentas fantasma. E incluso un plan detallado para reducir mi participación accionarial sin mi consentimiento. Lo revisé todo sin pestañear. Cada línea era una puñalada, pero también una chispa más de la rabia que empezaba a tomar forma de estrategia. La sala de juntas me esperaba puntual a las 2. El ambiente estaba cargado, casi eléctrico. Los 5 miembros del consejo, entre ellos mi padre, presidente fundador, me observaron en silencio cuando entré. El consejo está reunido, Paula, anunció mi padre con tono formal. Tienes la palabra. Respiré hondo, conecté mi USB al proyector y con la voz serena pero firme, comencé. Señores, lo que van a ver a continuación no es solo una traición personal. Es un atentado contra el legado de los Montero. Durante 40 minutos, expuse cada prueba con precisión quirúrgica. Las transferencias a Panamá, los correos que revelaban su relación y su plan para tomar el control de la empresa. Y finalmente, el documento que Daniel pensaba presentar aquella misma tarde. Daniel planea anunciar hoy una reestructuración estratégica y presentar a Sara como nueva socia. Lo que no dirá, añadí mirando a cada uno a los ojos, es que ella es su amante desde hace meses y que ambos han estado desviando dinero de la empresa para financiar su relación. Un murmullo recorrió la mesa. El consejero Ramírez, amigo personal de Daniel, intentó defenderlo. Paula, entiendo tu dolor, pero estos asuntos son personales. Lo interrumpí sin titubear. ¿Considera usted que el desvío de $3,5 millones es algo personal, señor Ramírez? ¿O que falsificar mi firma en documentos legales lo es? El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre se ajustó las gafas y habló con voz grave. Propongo una votación inmediata para suspender a Daniel de sus funciones ejecutivas, congelar sus cuentas corporativas y cancelar la rueda de prensa programada para hoy. 5 manos se alzaron, unánime. Incluso Ramírez, a regañadientes, votó a favor. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza, era justicia. Sin embargo, todavía quedaba la jugada final. Hay algo más, dije con una calma que sorprendió incluso a mi padre. La rueda de prensa no se cancelará. Se llevará a cabo tal y como Daniel la planeó. ¿Quieres seguir adelante después de todo esto?, preguntó mi padre incrédulo. Absolutamente. Él y Sara esperan presentarse ante la prensa como los salvadores de la empresa. No les quitaremos el escenario, solo cambiaremos el guión. Mi padre asintió lentamente. Durante las siguientes 2 horas, el consejo y yo preparamos un anuncio completamente distinto. Uno que revelaría la verdad sin necesidad de pronunciar una sola palabra fuera de lugar. A las 3:50, mi móvil vibró. Era Daniel. ¿Dónde estás? La prensa ya ha llegado. Necesito que estés a mi lado. Su voz sonaba nerviosa. Sonreí al espejo mientras me ajustaba el abrigo. Llegaré justo a tiempo, cariño. Por cierto, añadí con dulzura, Sara ya está allí.
Sí, claro. Toda la directiva está presente, respondió tras una breve pausa. Perfecto, susurré, colgando despacio. Afuera, los flashes ya empezaban a iluminar la entrada del edificio, y en ese instante supe que el escenario estaba listo. Perfecto, nos vemos en unos minutos, dije antes de colgar. Volví la mirada hacia mi padre. Estaba junto a los abogados y los miembros del consejo, todos expectantes. Es hora, dijo ofreciéndome su brazo. Entramos juntos al gran salón donde ya aguardaban las cámaras y los periodistas. El murmullo se apagó de golpe cuando nos vieron aparecer. El rostro de Daniel cambió al instante. La seguridad que siempre lo había caracterizado se transformó en una mueca de confusión. Sara, sentada en primera fila, palideció como si el suelo acabara de abrirse bajo sus pies. Daniel avanzó hacia mí, el ceño fruncido. «¿Qué significa esto?», susurró con furia contenida. Le sonreí con la serenidad de quien tiene todas las cartas en la mano. «Solo un pequeño cambio en el programa, cariño. Como dijiste esta mañana, algunos cambios son estratégicos». No esperé su respuesta. Subí al escenario con paso firme, mientras los flashes me cegaban por un instante. Los periodistas se preparaban para lo que creían que sería un anuncio rutinario. No sabían que estaban a punto de presenciar un terremoto corporativo. Tomé el micrófono. Buenas tardes a todos. Soy Martina de Velázquez, accionista mayoritaria y presidenta del Consejo Directivo de Montero Telecomunicaciones. El silencio se hizo denso. Hoy tenemos varios anuncios importantes que compartir. A mi izquierda, Daniel permanecía inmóvil, el rostro cada vez más pálido. En primer lugar, continué, informo que hemos decidido congelar temporalmente todas las operaciones financieras de la empresa, como parte de una auditoría interna exhaustiva. Los murmullos comenzaron. Los flashes volvieron a brillar. En segundo lugar, el Consejo Directivo ha decidido por unanimidad suspender de manera inmediata al director general, Daniel, mientras se lleva a cabo una investigación por presunto fraude corporativo y malversación de fondos. Las cámaras se volvieron hacia él. Daniel dio un paso adelante, pero dos guardias de seguridad se interpusieron discretamente. Su rostro era una mezcla de ira y desconcierto. Respiré y rematé con calma. Por último, tengo el honor de presentar a quien asumirá la dirección general de manera temporal, don Miguel, fundador y expresidente de esta compañía. El público estalló en aplausos. Mi padre se acercó al podio, sereno, digno. Mientras tanto, vi cómo Sara intentaba levantarse y salir discretamente por una puerta lateral. «Ah, y una última cosa», añadí, alzando la voz justo cuando el silencio regresaba. Sara se detuvo. Todos la miraron. La señorita Sara, quien iba a ser presentada hoy como socia estratégica, está invitada a quedarse. Hay algunas preguntas que la Fiscalía Anticorrupción querrá hacerle sobre ciertas transferencias a cuentas en Panamá. Dos agentes vestidos de civil, que se habían mezclado entre los periodistas, se acercaron mostrando sus credenciales. Sara quedó petrificada. La expresión de Daniel era indescriptible: rabia, miedo y, finalmente, rendición. Nuestras miradas se cruzaron una última vez. En la suya ya no quedaba arrogancia, solo vacío. Los guardias lo escoltaron fuera del salón mientras las cámaras capturaban cada segundo. El resto de la rueda de prensa fue un torbellino de preguntas, pero yo las respondí todas con una serenidad que ni yo sabía que tenía. Cuando por fin terminó, mi padre se inclinó hacia mí y susurró: «Tu abuela estaría orgullosa, hija. Nadie se burla de una Montero y sale impune». Epílogo. 2 semanas después, la rueda de prensa seguía siendo portada en todos los medios. Las acciones de Montero Telecomunicaciones habían sufrido una caída temporal, pero se estaban recuperando gracias al regreso de mi padre al timón. Yo, mientras tanto, intentaba reconstruir mi vida. La mujer que había llegado a esa sala como esposa traicionada ya no existía. En su lugar quedaba una líder que había aprendido que la verdadera venganza no es destruir,
sino restaurar lo que intentaron arrebatarte. Una tarde, mi nueva asistente, Martina, llamó a la puerta. Señora Paula, el licenciado Gutiérrez ha llegado. Entró Iván, nuestro abogado penalista, un hombre de voz grave y mirada inflexible. Tengo noticias, dijo sin rodeos. La Fiscalía ha formalizado los cargos contra Daniel y Sara: fraude corporativo, falsificación de documentos y malversación de fondos. Pueden enfrentarse a hasta 12 años de prisión. Asentí en silencio. No sentí júbilo, solo una calma profunda. 10 años de matrimonio, reducidos a un expediente judicial. Miré por la ventana. El atardecer caía sobre Madrid, tiñendo los edificios de oro y carmín. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Mi abuela tenía razón. El poder y el respeto no se ganan con lágrimas, sino con inteligencia. Y yo acababa de demostrarlo. ¿Qué hay de los fondos desviados?, pregunté sin rodeos. Iván, el abogado penalista, hojeó los documentos con gesto serio. Hemos recuperado aproximadamente el 80%. El resto fue gastado en lujos. Evitó mi mirada al pronunciar esa palabra. Ambos sabíamos a qué tipo de lujos se refería. Guardé silencio unos segundos antes de que él continuara. Daniel ha solicitado una reunión contigo. Le he dicho que es imposible, pero insiste. Dice que tiene información que podría interesarte. Me quedé pensativa. ¿Dónde está ahora? En prisión preventiva. El juez le ha negado la fianza por riesgo de fuga. Inspiré hondo. Algo en mi interior me pedía cerrar ese capítulo para siempre. Pero otra voz, más fría, más práctica, me decía que debía escucharle. Concreta la reunión, ordené. Pero será en las oficinas de la Fiscalía, con testigos presentes. 3 días después, me encontré frente a Daniel por primera vez desde su caída. La imagen me sorprendió. Aquel hombre impecable, arrogante, siempre rodeado de poder, era ahora una sombra. Había perdido peso, su piel estaba pálida y sus ojos, hundidos, parecían cargados de cansancio y remordimiento. «Paula, gracias por venir», murmuró. Iván se sentó a mi lado, mientras un fiscal y un guardia permanecían cerca. «Tienes 10 minutos», le respondí con frialdad. Daniel se inclinó hacia adelante, nervioso. «Lo que hice no tiene justificación, lo sé, pero hay algo que debes saber. Sara no fue la única involucrada». Le miré con escepticismo. «¿De qué hablas?» «Alguien más en la empresa nos ayudó, alguien cercano a ti. Nos dio acceso a información confidencial y facilitó las transferencias». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Quién?» Daniel bajó la mirada antes de pronunciar el nombre. «Iván». El aire se me escapó de los pulmones. «Ramírez, miembro del consejo directivo, amigo de mi padre desde hace décadas, el mismo que había intentado defender a Daniel en aquella reunión». «Eso es absurdo», respondí, aunque mi voz sonó menos segura de lo que esperaba. «Por lo mismo que muchos, Paula», dijo Daniel con una sonrisa amarga. «Dinero y rencor. Siempre creyó que tu padre le robó una oportunidad en los 90. Ha estado esperando su venganza durante años. Necesito pruebas, no acusaciones desesperadas». Daniel levantó la vista hacia el fiscal. «La clave está en una cuenta de correo que compartíamos. La contraseña es Montero Venganza 2025. Allí encontrarás todo». Me marché sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado. ¿Era otra manipulación o decía la verdad? Esa misma tarde, junto con Manuel, el jefe de seguridad informática, accedimos a la cuenta. Cuando los primeros correos aparecieron en la pantalla, supe que Daniel no mentía. Había mensajes, documentos, transferencias. Ramírez había vendido información confidencial. Había intermediado en las operaciones ilegales y, peor aún, había recibido un porcentaje de los fondos desviados. «Esto es solo la punta del iceberg», murmuró Manuel. «Aquí hay menciones a otros proyectos y contratos que ni siquiera conocíamos». Llamé inmediatamente a mi padre. «Papá, necesito que escuches algo», dije con la voz quebrada. Cuando terminé de contarle,
Su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Iván ha sido mi amigo durante 30 años, dijo finalmente, casi en un susurro. Fue padrino en mi boda. Sostuvo a tu hermano en su bautizo. Cerré los ojos. Lo sé, papá, y lo siento, pero tengo pruebas, correos, transferencias y la confesión de Daniel. Nos ha traicionado. Esa noche convoqué una reunión de emergencia. Presenté las evidencias ante los abogados y el consejo. Nadie podía creerlo, pero los datos eran irrefutables. A la mañana siguiente, Iván llegó a su lujosa oficina en el piso 20 del edificio central. No alcanzó a sentarse. 2 agentes federales y el propio Iván lo esperaban en la entrada. Iván, dijo uno de los agentes, queda detenido por los delitos de fraude corporativo, conspiración y lavado de dinero. El rostro de Ramírez se congeló. Los empleados que habían sido testigos de su soberbia diaria lo vieron salir escoltado, sin poder siquiera recoger su chaqueta. Las noticias no tardaron en inundar los titulares. Nuevo escándalo sacude al mundo empresarial español. Detención de alto directivo de Montero Telecomunicaciones. Los medios hablaban de purga interna, de venganza silenciosa, de una mujer que no perdona las traiciones. Mientras los periodistas debatían sobre mi supuesta frialdad, recibí una llamada inesperada. Era Marta, la hermana de Daniel. Siempre habíamos mantenido una relación cordial, pero distante. Paula, necesito verte. Es urgente. No puedo hablar por teléfono. Su tono me heló la sangre. Nos citamos en un café discreto del barrio de Salamanca, lejos de miradas curiosas. Cuando llegué, Marta ya estaba allí. Tenía las manos temblorosas y los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Gracias por venir, dijo apenas me senté frente a ella. La camarera dejó los cafés y se alejó. Marta respiró hondo antes de continuar. Lo que tengo que decirte es complicado. Te escucho, dije conteniendo la respiración. Marta parecía dudar antes de hablar. Sus dedos temblaban sobre la taza de café. Hace 3 meses, Daniel me pidió que firmara como testigo unos documentos. Me aseguró que eran trámites rutinarios de la empresa. Nada importante. Bajó la mirada, avergonzada. Ayer mi abogado me explicó que esos papeles formaban parte del plan para transferir tus acciones a nombre de Sara. Sentí cómo la sangre me abandonaba el rostro. ¿Qué estás diciendo exactamente? Que sin saberlo fui cómplice. Mi firma aparece en documentos que podrían usarse para hacer creer que tú consentiste la cesión de tus acciones. Me miró a los ojos, con lágrimas contenidas. He venido a advertirte y a ofrecerte mi testimonio. No sabía lo que firmaba, Paula. Estoy dispuesta a declararlo ante un juez. ¿Por qué hacerlo ahora? Daniel es tu hermano. Porque lo que hizo es imperdonable y porque tengo una hija. Dijo con la voz quebrada. No quiero que crezca en un mundo donde la traición se normaliza. Guardé silencio, impresionada por su sinceridad. Pagamos el café y salimos al frío de la tarde. Fue entonces cuando mi móvil comenzó a vibrar. Era Manuel. Doña Paula, detectamos intentos de acceso remoto a los servidores centrales, dijo con urgencia. Alguien intenta borrar información desde una IP desconocida. ¿Podéis detenerlo? Lo estamos bloqueando, pero quien lo hace conoce nuestros protocolos. Es alguien de dentro. El corazón me dio un vuelco. No se trataba solo de traición personal o de ambición. Era una red, una conspiración cuidadosamente construida. Manuel, activa el protocolo de emergencia, cierra todos los accesos remotos y cambia las contraseñas administrativas. Y ven a mi casa esta noche con todo lo que tengas. Creo que esto va más allá de lo que imaginamos. Aquella noche, el cielo de Madrid se desgarraba con relámpagos. En mi estudio, iluminado apenas por la luz del portátil, Manuel desplegó sus informes. Doña Paula, esto va mucho más allá de Daniel y Sara. Su voz era grave. Hemos encontrado transferencias que comenzaron hace 2 años, cerca de 18 millones de euros. Todo mucho antes de que Sara apareciera. Me quedé sin palabras. 2 años, asintió.
Y Daniel no estaba solo. Además de Ramírez, hemos identificado a Álvaro, jefe de finanzas, y a Natalia, del departamento legal. Ellos mantenían un esquema perfecto, proyectos legítimos con presupuestos inflados, desvíos mínimos pero constantes. Nadie sospechaba de un 5% aquí o allá. ¿Y el destino del dinero? Manuel giró la pantalla. En ella un nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Grupo Inversiones Atlántico. Y su accionista principal, Diego Méndez, el ex socio de mi padre. El mismo que había abandonado la empresa 15 años atrás jurando venganza. Manuel continuó. Según estos correos, el objetivo final no era solo enriquecerse. Querían debilitar Telecomunicaciones Montero, hasta hundir su valor, para luego comprarla a precio de saldo a través de Atlántico. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el repiqueteo de la lluvia contra los ventanales. Durante 3 días, trabajamos sin descanso recopilando pruebas, revisando contratos, trazando rutas bancarias. Cuando por fin estábamos listos para presentar la denuncia formal, llegó una notificación inesperada. Diego solicitaba una reunión urgente con nosotros. Al día siguiente, la cita tuvo lugar en la Comisión Nacional Bancaria. Mi padre insistió en acompañarme. La sala era amplia, fría, sin una sola sonrisa. Méndez entró vestido con un traje oscuro, la misma seguridad que recordaba de mis años de infancia. Paula Miguel, saludó con falsa cordialidad. Gracias por venir. Mi padre lo interrumpió con voz seca. Ve al grano, Diego. Méndez se acomodó en la silla, cruzó las manos y sonrió como quien cree tener la partida ganada. Sé que habéis descubierto mi participación en los últimos acontecimientos. No negaré nada, pero vengo a ofreceros una salida elegante para todos. ¿Una salida elegante para una conspiración criminal? Repliqué incrédula. Negocios, Paula, solo negocios, respondió con esa calma venenosa que tanto lo caracterizaba. Grupo Inversiones Atlántico está dispuesto a adquirir el 30% de Telecomunicaciones Montero a un precio justo. Vosotros ganáis liquidez, nosotros reputación. Todos contentos. Sus palabras cayeron como un veneno lento. No buscaba negociar, buscaba legitimar su crimen. Miré a mi padre. Su mandíbula estaba tensa, los ojos clavados en Méndez. Y en ese instante supe que lo que venía después no sería una negociación, sino una guerra. Una guerra que, esta vez, yo pensaba ganar. A cambio, dijo Diego con voz calmada y calculada, retiraré mis contactos de los despachos que podrían poner piedras en el camino de vuestra empresa. El gesto de mi padre cambió al instante. Se levantó despacio, con el rostro tenso. ¿Nos estás chantajeando después de haber intentado robarnos? Méndez ni se inmutó. No lo llamaría chantaje, Miguel. Lo llamo una salida pragmática. Si aceptáis mi propuesta, evitaremos un escándalo público que podría hundir el prestigio del apellido Montero durante años. Sus palabras cayeron como veneno. Me mantuve inmóvil, analizándolo con una serenidad que solo el autocontrol podía sostener. Entonces, ¿tienes la propuesta por escrito?, pregunté. Por supuesto, dijo con una sonrisa ladeada. Todo está preparado para firmar hoy mismo. Deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa. Abrí los documentos y fingí revisar cada hoja. Curiosa oferta, Diego, dije con tono neutro. Permíteme hacer una pequeña consulta antes de darte mi respuesta. Saqué el móvil y envié un mensaje breve. Méndez, confiado, recostó la espalda en la silla. Apenas un minuto después, la puerta se abrió. Entraron Iván, 2 agentes federales y un inspector de la Comisión Nacional Bancaria. El aire se volvió denso. Diego, anunció uno de los agentes, queda usted detenido por conspiración, fraude corporativo, soborno y blanqueo de capitales. El empresario se puso de pie de golpe. ¿Qué broma es esta? Estamos en una reunión privada. El inspector intervino con tono oficial. Esta reunión está siendo grabada bajo orden judicial. Sus declaraciones y su oferta constituyen nuevas pruebas de extorsión y coacción económica. Por primera vez,
El rostro de Méndez perdió toda expresión. Mientras los agentes lo esposaban, Iván me susurró: Álvaro y Natalia también fueron arrestados esta mañana. La red completa está bajo custodia. Méndez me miró por última vez, con una mezcla de odio y derrota. Eres igual que tu padre, siempre creyéndoos por encima de todos. Te equivocas, Diego, respondí sin alzar la voz. No somos superiores, solo sabemos defender lo que es nuestro. Y la diferencia es que nosotros no necesitamos robar para hacerlo. Los agentes lo condujeron fuera de la sala, y cuando la puerta se cerró tras él, supe que aquel sonido marcaría el fin de una era. Epílogo. El legado de una Montero. Pasaron 3 meses. Las portadas que habían gritado escándalos durante semanas se habían silenciado. Daniel, Sara, Ramírez y Méndez aguardaban sus juicios, cada uno enfrentando las consecuencias de sus actos. La empresa se mantenía firme. Yo había asumido oficialmente la presidencia del consejo, y por primera vez en años, Telecomunicaciones Montero respiraba estabilidad. Aquella tarde, mientras el sol se escondía tras las torres de Madrid, mi padre entró en mi despacho con 2 tazas de café. «¿Cómo estás, hija?», preguntó con una sonrisa leve. «Distinta», respondí tras una pausa. «Más fuerte, supongo. A veces aún pienso en Daniel, en cómo algo tan grande se derrumbó tan deprisa». Mi padre apoyó una mano sobre la mía. «Hiciste lo correcto. Lo que viviste fue más que una traición amorosa. Fue un intento de destruir todo lo que los Montero construimos durante generaciones. Y tú lo detuviste con la dignidad de una verdadera Montero». No pude evitar sonreír. ¿Sabes qué es lo que más me hace gracia? Daniel solía decir que yo no tenía el temple para los negocios, que me faltaba instinto para sobrevivir entre tiburones. Y sin embargo, replicó mi padre, fuiste tú quien le enseñó que la inteligencia vale más que la astucia. Me quedé mirando el horizonte anaranjado. He aprendido que la fuerza no se demuestra destruyendo a otros, sino defendiendo lo que es justo. La verdadera victoria no fue ganarle a Daniel, fue mantenerme fiel a mí misma. Mi padre levantó su taza. «Por la justicia», dijo, «y por el legado», añadí yo sonriendo. Brindamos en silencio, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Porque al final, la historia no era sobre traición ni venganza, era sobre una mujer que se negó a ser víctima y que transformó el dolor en estrategia. Y mientras las sombras caían sobre Madrid, supe que cada imperio que alguien intenta robar fue construido por manos más valientes que las suyas, y que algunas herederas no solo nacen con acciones, sino con la inteligencia y el coraje necesarios para defenderlas.